Entonces, ok, vamos a empezar la grabación. Y básicamente, bueno, primero darles la bienvenida a todos, especialmente a nuestros dos panelistas y a los participantes, a la comunidad IESA y a quienes son miembros de la Asociación de Empresarios Venezolanos en México y de CABEX que nos acompañan el día de hoy. Es un placer tenerlos hoy con nosotros en un evento tan relevante como este, en donde vamos a analizar el impacto de este acuerdo arancelario entre los Estados Unidos y la Unión Europea. En nombre de Liesa y de la campaña Deja tu huella, que ahorita voy a hacer el comercial, déjame compartir pantalla acá para que todos ya puedan empezar a hacer sus donaciones para que más estudiantes de Liesa puedan cursar, así tengan limitaciones económicas y se puedan formar en todo lo que Liesa está en este momento promoviendo como sus programas académicos por su 60 aniversario en conjunto con esta campaña Deja tu huella. Y el objetivo es impulsar talentos o gente que tenga méritos académicos para estudiar, pero que no tengan los recursos. Y a través de esta campaña, que ya tiene algunos años, que acabamos de lanzar la versión del 2025, nos encantaría poder contar con su apoyo. A lo largo de esta hora vamos a analizar el impacto de este acuerdo y para ello contamos con dos panelistas de renombre. El primero, bueno, me gustaría primero presentar a el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, que es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y es un experto en economía política, política comparada y la relación entre el derecho y la política. Ha ocupado cargos importantísimos dentro del CIDE, que es el Centro de Investigaciones de Economía, como fue su director general, es una de las instituciones académicas más importantes de México, embajador de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, columnista semanal en el diario Reforma y es co-conductor de un programa llamado Primer Círculo. Sus opiniones recientes abordan temas de la desconfianza que se ha generado entre los Estados Unidos y México, la presión política de los Estados Unidos a través de medidas como la cancelación de visas, la estrategia del presidente Trump de cambiar las reglas de juego del comercio global y además ha advertido sobre riesgos de la revisión del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, en el año 2026, cuando tiene que venir digamos, las nuevas discusiones o la renovación del acuerdo, señalando que México podría enfrentar acusaciones de incumplimiento y que las políticas internas podrían afectar el atractivo de México como lugar, como destino de inversión. Bueno, vamos a dejar que él nos cuente un poco más acerca de eso. Su análisis nos va a ayudar a descifrar dinámicas geopolíticas, desafíos de esta incertidumbre que se pueda crear no solo con la suscripción del acuerdo entre los Estados Unidos y Europa, sino con esa ratificación del TEMEC en el próximo año y cualquier, digamos, y todos los elementos que están ocurriendo a nivel económico y geopolítico con los cambios de las reglas del juego por parte del presidente Trump en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, quiero presentar a alguien que es de la casa, que es de IESA, de parte del International Faculty, egresado también de IESA, y que hoy en día es el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y miembro del International Faculty, como mencioné. En su trayectoria académica y profesional, que es muy extensa, él se centra en temas de desarrollo económico, estrategias de crecimiento y complejidad económica, y ha sido profesor adjunto y director de investigación aplicada del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, profesor de la práctica de desarrollo en el London School of Economics, donde además dirigió el laboratorio Harvard London School of Economics Growth Lab, y su investigación aplicada se centra en políticas de desarrollo productivo para promover la diversificación y el crecimiento inclusivo. Y además ha trabajado con gobiernos de 14 países en 4 continentes y a nivel nacional, estatal y municipal en México, en donde se está involucrando mucho con regiones como Chiapas, Hermosillo y Sonora, México. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar la palabra, no sé cuál de los dos quiere empezar, quién quisiera iniciar, Miguel Ángel o Carlos. Si quieres, empiezo yo, Carlos, para además darte las gracias, porque yo soy de la casa, pero tú no. Esto es un favor que le pedí a Carlos como amigo en apoyo a Liesa. Cuando le estaba pidiendo el favor, le quise describir la magnitud de lo que se está haciendo
con que tenemos una escuela triple acreditada a nivel internacional en Caracas. Yo no creo que haya ninguna escuela de negocios en el top 10 de Norcorea. De manera que me parece un logro fenomenal y siempre estoy dispuesto a colaborar con toda la gente que está trabajando duro, como todos, Alejandro, Juan Ernesto y la gente en Caracas, para mantener la escuela. Yo quizás me gustaría empezar un poco con qué fue lo que se firmó, qué fue lo que se firmó en junio y Carlos dejarlo, yo inclusive dejarle algunas preguntas que tenía. Yo también dejaría algo al final, como por aquí hay muchos empresarios, Juan Ernesto, de repente a ellos se les ocurren cosas que a mí, no, a Carlos, a mí no se nos han ocurrido y hacen preguntas que a nosotros no se nos han ocurrido, ¿no? Pero Excelente. básicamente aquí lo que ocurrió fue en julio del 25 tarde, me enteré ahora volviendo de vacaciones, se firmó un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, que la Casa Blanca ha descrito como una modernización generacional de la alianza, pero en realidad es un pacto profundamente asimétrico. En ese pacto, la Unión Europea elimina todos los aranceles para los bienes industriales de Estados Unidos y Washington establece un arancel uniforme del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas que cumplan con las reglas de origen. Y las reglas de origen son las reglas que establecen que el contenido de los bienes industriales exportados de Europa a Estados Unidos tiene que ser contenido producido dentro de la Comunidad Europea. Si cumple con las reglas de origen, el arancel uniforme es de 15%. Si no cumple con las reglas de origen, pasa a pagar el bien que venga de la Unión Europea, lo que se llama el arancel de la nación más favorecida. Cualquier cosa que sea lo más bajo que Estados Unidos le está aplicando, definitivamente mayor de 15%. En el proceso también se mantuvieron tarifas del 50% para cobre, acero y aluminio que viene de la Unión Europea. Y además la Unión Europea, me da risa porque los textos del acuerdo dicen a cambio, digo, ¿cómo a cambio? A cambio, la Unión Europea se compromete a invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, o sea, a cambio de que le pongan aranceles y Estados Unidos no tenga aranceles a Europa, y se compromete con compras de energía de los Estados Unidos y no de países que no sean alineados por 750 mil millones de dólares entre ahora y el 2029. Más que un acuerdo de libre comercio como tal, es una suerte de realineación y quizás la parte más interesante para México es la mención estricta a las reglas de origen que ha dado lugar a lo que en la opinión se comenta como los países no aprovechados, o sea, que nadie, que ningún otro país fuera de la Comunidad Europea aproveche los beneficios de este acuerdo para las exportaciones a Estados Unidos, y eso lo hace con reglas muy claras y que en el texto suenan como muy estrictas, a que no existan componentes dentro de la cadena de valor del producto exportado que vengan de la comunidad de fuera. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Es lo que entiendo que ocurrió. Me parece que tiene implicaciones para México en la medida en que México ya haya conseguido insertarse en cadenas de valor internacionales y tener componentes, pues si sale un carro de Stuttgart hacia Estados Unidos, que ese carro tenga un componente de transmisión mexicano, ahora no lo va a poder tener. ¿Cuál es el impacto de eso? Yo creo que Carlos sabe más y va a depender de qué tan insertado estaba México en esas cadenas. Excelente, gracias, Carlos. Gracias, Miguel Ángel, por tu introducción. Y quiero sobre todo subrayar el honor que es para mí estar acá, porque lo que comentaste, Miguel Ángel, sí es realmente heroico lo que ustedes hacen y cuentan conmigo en lo que yo pueda ayudar. Entonces me siento muy honrado, Juan Ernesto y Alejandro, de poder colaborar y cuantas veces pueda hacerlo será para mí un gran gusto. Miguel ha puesto clarísimo, digamos, la enorme diferencia entre el viejo régimen internacional de comercio internacional que partía de la igualdad de los países. Sí, puede haber ciertas diferencias históricas, pues por el tratamiento de ciertos productos, pero la lógica era pues un arancel cero simétrico con algunas excepciones, y lo que uno hubiera podido esperar desde la lógica del poder de Trump, simplemente decir: "Oiga, ustedes me cobran más a mí de lo que yo les cobre", si el gran éxito hubiera sido arancel cero en ambos lados. Y lo interesante, como ya nos explicaba Miguel, es que
la Unión Europea estuvo dispuesto a no a renunciar a ponerle aranceles adicionales a Estados Unidos, bajar los existentes, y desde cierta lógica económica el que está dando el tiro en el pie es Estados Unidos, que está cobrando un 15% por lo que venga de otros lugares, que le va a generar una serie de distorsión, con unos compromisos que no son más que verbales, porque la Unión Europea no puede comprometer las acciones de las empresas europeas en compra de armas o de gas o de lo que fuera. Entonces es un acuerdo muy extraño sobre el cual todavía no tenemos detalle de lo que Miguel lo explicaba muy bien y es cuáles son esas reglas de origen, porque pueden ser de X porcentaje y yo no encontré ninguna detalle al respecto. La lógica central del acuerdo no creo que tenga que ver con México. Realmente es una lógica de tratar de sacar a China de los circuitos de provisión de las cadenas de suministro en casi todas las cosas. Y básicamente lo que le dijo a Vietnam, le dijo a Japón, en los acuerdos que ya se firmaron es, no vayas tú a servir como puente para China. Entonces, yo creo que de forma directa a México este tratado pues, no le va a complicar demasiado sus exportaciones a Europa, porque el grueso, el modelo mexicano ha sido fundamentalmente traer insumos de todo el mundo, China, Europa, Japón, algo de Estados Unidos, manufacturar con distintos niveles de complejidad, aquí el experto de la complejidad es Miguel Ángel, y de ahí exportar a Estados Unidos. Es decir, México tiene un superávit comercial con Estados Unidos, y con Canadá mucho más pequeño, y tiene un altísimo déficit comercial con China, con Japón, con Europa. Y el modelo de las empresas automotrices europeas era traer a México insumos y esos insumos armarlos con un X porcentaje de contenido norteamericano y mandarlo a Estados Unidos. Entonces, realmente el impacto para México es el modelo. La idea que ya está en lo que estamos, como está hoy por hoy operando la relación comercial entre México y Estados Unidos, y el principio es lo que tiene contenido norteamericano tiene arancel cero, lo que no tiene contenido norteamericano tiene un arancel más alto. La industria automotriz europea muchas veces le convenía estar en México a pesar de no cumplir con el contenido norteamericano, porque el arancel adicional que pagaba era muy bajo. Ya hoy México le cobra a Estados Unidos un 25% por aquellos autos que no cumplen con los contenidos que el TEMEC mandata. Estos contenidos son altos y además requiere que en acero, aluminio, sea aún más alto respecto al total del auto, y eso es lo que se está redefiniendo en la relación México-Estados Unidos. Ahora bien, el tema con Trump, o con el gobierno de Estados Unidos, es que quiere usar los aranceles para distintos fines. En el caso europeo, pues, bastante claro, simplemente el famoso arancel recíproco, me estás tratando mal, lo sentaron a la mesa. Para sorpresa de muchos se doblaron, porque el bloque europeo es más grande comercialmente hablando que el de Estados Unidos. Muchos esperaban una reacción más firme, una capacidad de resolver de forma más equitativa el tema, pero ciertamente está la sombra de algo que los europeos tienen, que es que su defensa depende en buena medida de la permanencia de Estados Unidos en el OTAN, y yo creo que hicieron un cálculo que esto era lo menos caro, salir del problema y tratar de realmente redefinir la relación de Estados Unidos con Estados Unidos a partir de esto. En el caso de México, tenemos como dos pistas. Una es los aranceles que nos están imponiendo por no haber, en palabras de los Estados Unidos, hecho lo suficiente para contener el tráfico de fentanilo y combatir al crimen organizado, que es ese 25% que hoy está vigente. Y luego está el tema de los productos sectoriales específicos que le importa en particular al presidente Trump, que es aluminio, acero, ahora cobre y el sector automotriz. Entonces, para México, la elección europea es, pues claramente, lo que México tiene que cumplir es que no venga producto de China o de Europa, que importamos muchos insumos europeos también, porque los aranceles que nos van a poner
para los productos que no cumplan con un cierto contenido regional, pues van a quedar muy fuera de competencia. En el caso automotriz se supone que va a quedar en 25, en los otros productos se dice que quedará en 15, pero todo esto es muy, muy fluido. Entonces yo creo que desde el punto de vista de México, la apuesta es que podamos resolver el tema de seguridad. Estamos en la negociación de un supuesto tratado de seguridad muy complicado porque los Estados Unidos están cada vez apretando la pata más fuerte, exigiendo más. La presidenta Sheinbaum ha sabido reaccionar dándoles algunas de las cosas que piden, pero no hemos llegado a un acuerdo, no sabemos en qué va, menos sabemos en qué va a consistir, que en principio el objetivo de México es que nos quiten ese 25%, que ya tenemos un acuerdo de seguridad, y entonces sí concentrarnos en la parte estrictamente comercial, sabiendo que lo que va a haber es un acuerdo que va a poner costos altos para los insumos que vienen de Europa y de China, y ahí sí importa ese precedente. Creo que mucha de la inversión europea acá va a tener que redefinirse porque con la lógica de traer insumos europeos a México y luego exportarlos a Estados Unidos de alguna forma, van a tener barreras mucho más altas. Y por el otro lado, pues cuál va a ser la simetría que México y Estados Unidos van a tener. Hoy los productos que cumplen con el TEMEC siguen con arancel cero, pero no es evidente que esto vaya a seguir hacia adelante. Los Estados Unidos, ya lo vimos, están usando su poder para tener tratados asimétricos y en el caso de México, tienen legítimas no cumplimientos de México en temas muy importantes, tales como que en el TEMEC actual para cambios en materia energética que cerraran la apertura que se logró con las reformas del 13 y el 14 son contrarias al TEMEC. No sabemos si en esa carta que se firmó, donde se explica que Estados Unidos no espera que bajemos nuestras barreras no arancelarias, hasta dónde se incluye esto y hasta dónde nos van a presionar, porque eso podría complicar aún más el proceso de negociación, porque en el extremo podría obligar a la presidenta Sheinbaum a echar para atrás una reforma constitucional, cosa que no es nada fácil. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Bueno, pensando un poco en el impacto que pudiese tener también el acuerdo global modernizado con la Unión Europea, entre la Unión Europea y México, un acuerdo que ya entró en vigencia desde el año 2000 y que en este momento se está supuestamente modernizando, en donde podrían haber oportunidades para empresas mexicanas en un escenario en el cual supongamos que el TEMEC sí se endurece y a México le ponen barreras adicionales. Las empresas mexicanas y los empresarios mexicanos tendrían en el acuerdo con Europa alguna ventaja o algún beneficio de explorar, exportar a Europa algo que hoy en día estén exportando a los Estados Unidos, tomando en cuenta obviamente las distancias de fletes, etcétera. Pero si tenemos en este momento un acuerdo con Europa que se va a modernizar y a ratificar probablemente con un arancel mucho menor que el que tendrías enviando a Estados Unidos, ahí hay una oportunidad para empresarios mexicanos. ¿Y en qué segmentos pensarían ustedes? Yo creo que el acuerdo con Europa hay que promoverlo como parte de un programa para enfrentar el exceso de dependencia de la economía mexicana de los Estados Unidos, diversificar productos y diversificar mercados. Dicho eso, todo va a depender mucho de qué tanto consiga México en su negociación con el TEMEC y entonces ese diferencial de arancel que tanto se pudiera beneficiar de ahorrárselo mandando a Europa. A mí me da la impresión de que el acuerdo hay que hacerlo, hay que buscar diversificar mercados, pero el cambio en el diferencial puede terminar siendo bajo, ¿no? Una cosa de lo que decía Carlos, que estaba pensando yo mientras hablaba, es que si hay algo que ya podemos prever, es que en la renegociación del TEMEC van a ser muy duros con las reglas de origen. Eso a su vez tiene que invitar a México a pensar en un programa de desarrollo de proveedores. Ya no puedes hacer lo que decía Carlos en San Se te ventaja, corta, habilidad jurídica, proximidad y mano de obra barata,
y pretender con eso make a living en este nuevo mundo sin estar sujeto a una volatilidad alta. Se me hace que a México le van a ser igual de exigentes y debería obligar al país a pensar en algo que ha debido empezar a hacer, que tienes mano de obra barata para ensamblar cosas y que está cerca de Estados Unidos, si no te empieces a preocupar por desarrollar nuevas capacidades, nuevas industrias que te permitan hacer nuevos productos más sofisticados, más complejos, como decía Carlos, que enfrenten curvas de demanda menos horizontales y por ende puedas exportar a ciertos países. Me parece que esa es la jugada más interesante, que fuerza al país a empezar a pensar en cómo verse fuerte en lugar de depender de las ventajas más tradicionales. Dicho eso, una de las ventajas más tradicionales era seguridad jurídica y yo no me voy a meter ahí porque Carlos seguro va a comentar algo, pero es una de esas condiciones sine qua non que tradicionalmente ha estado dada y ahora tiene algún componente de duda alrededor de ella, ¿no? En efecto, Miguel, yo diría primero del acuerdo con la Unión Europea, un dato muy revelador del contexto político en el que estamos. Este acuerdo lo tuiteó la presidenta de la Unión Europea muy orgullosa en enero. Hemos concluido y en México silencio total. Había el acuerdo parte del gobierno de hacer lo propio y al final, tengo entendido, la presidenta pidió que no hagan ruido. No se vaya a enojar Trump. Entonces, México ha estado jugando la carta de que no se enojen ahí arriba. Seguramente la presidenta querría, por razones ideológicas e históricas, reconocer el Estado palestino, calladita, no hizo el error de Carney, que lo hizo y le costó, pues arancelariamente, le complicó la negociación con los Estados Unidos. Entonces, ha estado de muy bajo perfil, pero entre otras cosas ha hecho que el tratado con Europa sea menos visible y sea menos claro cuáles son las oportunidades que podrían tener. Concuerdo con lo que dijiste, Miguel, pero la historia de este país es que la cercanía con Estados Unidos es tan fuerte. Desde que yo tengo razón, bueno, razón es mucho decir, pero que entiendo, escucho, sigo estos temas, hemos querido diversificar el comercio, hemos querido profundizar las cadenas de valor. Pues nunca, nadie quiere no profundizarlas, todo el mundo quiere profundizarlas. Pero el problema es que por la diferencia de precios y una serie de cosas, pues el modelo, el equilibrio al que hemos llegado es esto, y sí pone un reto gigantesco. Ya lo vivimos una vez, que fue, ustedes quizá no estaban en México o no lo han estudiado, pero México tuvo un muy buen crecimiento de exportador del 95 al 2000, y en el 2000 cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio, ahí sí era casi puro salario nuestra ventaja. Y si ven ustedes los números, la economía mexicana se aplana, las exportaciones se aplanan, los chinos nos plazan muchas cosas, y ahí es cuando viene esta integración más centrada en productos manufactureros como el sector automotriz y algunos otros, que permitió generar esta integración donde un producto pasa varias veces la frontera y donde no solo es estrictamente la ventaja de mano del salario de mano de obra, sino donde se han concentrado ciertas habilidades, ciertas redes, etcétera, y eso le permitió a México sacar el mucho mayor provecho al Temec. La gran pregunta es la que tú dices. Hoy tendríamos que estar haciendo un esfuerzo doble, pero desgraciadamente todas aquellas cosas que podría estar haciendo el gobierno mexicano, pues realmente no lo está haciendo. La primera sería, por supuesto, tener un ecosistema pues más amable con la inversión, y lo que vamos a ver es un deterioro muy fuerte en la seguridad jurídica. Creo que ninguno de los presentes, ni casi nadie, puede entender qué significa esto de un poder judicial que arranque el 1 de septiembre, con ministros, magistrados, etcétera, electos popularmente, con una vinculación estrecha con el poder político. Sabemos que ganaron los que estaban en los acordeones, que los acordeones fueron elaborados por gente en altísimo nivel del gobierno, y donde estamos pasando de un poder judicial pues, meritocrático, especializado, como todo, con problemas, pero con una serie de fortalezas que se van a perder. Entonces, el mundo de la solución de los conflictos se va a volver enormemente complicado. Hay muchas empresas, sobre todo nuevas, que van a decir, yo irme ahí, aunque haya ventajas en el Tratado de Libre Comercio, pues es muy incierto. Luego tenemos el enorme reto de que se ha deteriorado la infraestructura que conecta a Ciudad Juárez con El Paso. Deja tú
de la Ciudad de México a Stuttgart, ¿no? Entonces, o de Puebla. Entonces, se ha deteriorado la carretera Puebla-Veracruz. Estoy en un consejo de una empresa, la carretera Puebla-Veracruz está colapsada, se les ha derrumbado, es insegura. Entonces, incluso un trayecto relativamente corto se ha deteriorado mucho. El grueso de la inversión en infraestructura se fue a los programas del presidente que ustedes conocen, que tienen una rentabilidad baja por ser amable. Y finalmente está el tema de la seguridad. El autotransporte enfrenta muchos más retos de seguridad que en el pasado. Entonces, todo eso te lleva a que lo más rentable es mandar a Estados Unidos estando cerca de la frontera. Por eso incluso los polos de desarrollo que fueron anunciados hoy, los polos del bienestar, son enormemente complicados de materializar, porque si tú ves las condiciones de armar algo en Ciudad Juárez o hacerlo 500 kilómetros más abajo, pues te cambia muy importante la ecuación. Con todo, en el Plan México hay un esfuerzo de eso. Hay la idea de que podemos encontrar esa sustitución de importaciones de productos chinos, los podemos armar en México, podemos incrementar el contenido nacional y podemos ampliar el porcentaje de nuestras exportaciones que podrán seguir entrando, esperemos, después de la renegociación con arancel cero a los Estados Unidos. Pero ese plan tiene más voluntad que instrumentos reales para poderlo concretar. Una pregunta ya entrando en lo que es el TEMEC propiamente, ¿cuáles son los escenarios que ustedes pensarían puedan ocurrir en esa negociación, dados los incumplimientos o las amenazas que ya Estados Unidos ha mencionado sobre esos incumplimientos en materia laboral, en materia judicial, etcétera? ¿Cuál podría ser el resultado de esa negociación? Carlos, te voy a dejar a ti esa primero. Gracias, Miguel. Yo creo que el escenario base, como dicen ustedes los tecnócratas, el escenario base es que haya es decir, lo dijo Trump cuando a México fue el único país que nos dio 90 días más. Dijo, México es un caso especial. ¿Y por qué es un caso especial? Porque es su frontera sur, porque por supuesto les importa la gobernabilidad en la frontera sur y porque somos economías muy complementarias. O sea, Estados Unidos no puede producir una serie de bienes y servicios que México produce, pues por especialización y por costo de mano de obra y por disponibilidad misma de esa mano de obra. Estoy en el consejo de una empresa que hace parques industriales y voy a algunas de estas plantas. Y lo que te dicen es, pues la tuvimos que ampliar en México porque en Wisconsin no había ingenieros, punto. Entonces, ahí hay una complementariedad que hace que México vaya a tener, yo creo, un trato, pues, com- sigue siendo complicado, pero un poco distinto. Pero el escenario base es que encontramos una serie de cambios en el tratado. El sector automotriz, pues, va a ser muy difícil imaginarnos nuevas plantas llegando a México, porque para Trump el objetivo es que algunas de ellas se vayan a Estados Unidos, como ya está empezando a pasar, pero que toda la parte de autopartes no cambie demasiado, que manufactura más ligera no cambie mucho y que además en la medida que se vayan enfrentando con sus restricciones de mano de obra y de otro orden, se den cuenta que esa complementariedad es la que les va mejor. El problema es uno, que no hemos cumplido en ciertas cosas, como ya mencionaba, para mí la más políticamente más complicada es la de energía. Cuando firmamos el TEMEC, en el TEMEC está claramente dicho que México no podrá cerrar los sectores energéticos más allá de lo que estuvo abierto cuando haya firmado cualquier. No, no le podrán cerrar a Estados Unidos nada que no se haya cerrado en otro tratado. Y en el Transpacífico está claramente casi transcrita la reforma constitucional del 13 y la ley energética del 14. Entonces estamos violando esa apertura. A los Estados Unidos parece importarles en materia de importación de gasolina, que es lo que nos han dicho. El gobierno de López Obrador bloqueó, saboteó, hizo todo para que Pemex mantuviera su hegemonía en la importación de gasolina. Bueno, a los criminales no les fue mal por lo que podemos saber del huachicol, pero ese es otro tema. Y hasta dónde van a querer llevar los Estados Unidos esto no lo sabemos. Los europeos sabemos que nos presionaron en la negociación, me lo contó uno de los negociadores, y al final, porque a Europa le costó mucho todo, a España en materia eléctrica, el que hayamos cerrado
el sector eléctrico, ya hemos cambiado las reglas del juego y al final la negociación se equilibró con México aceptando no exportar libre de arancel una serie de productos tropicales que compiten con otros países con los que la Unión Europea tiene razones estratégicas para preferir que vengan de ahí. Entonces, ¿qué se pueda negociar? No lo sé, pero yo creo que eso puede complicar enormemente la negociación. Y finalmente, Juan Ernesto, pues está la volatilidad de Trump. ¿Se podrá acordar realmente algo en materia de seguridad? ¿Habrá un espacio para que en ese acuerdo Estados Unidos presione que no solo entreguemos criminales, sino que vayamos es decir, vayamos quitando el apoyo político que en algunas entidades tienen de políticos, muchos de ellos vinculados a Morena? ¿Habrá gobernadores? ¿Los gobernadores serán parte de ese paquete o no? ¿Claudia Sheinbaum tiene el espacio político para hacerlo o no? Y lo que pues, ustedes venezolanos conocen mejor que nosotros, siendo un país muy distinto, es pues, lo enormemente rentable que puede ser políticamente enredarte en la bandera nacional y decir que los yanquis, bla, bla, bla. De hecho, cuando empezó el conflicto con Trump, recordemos que Claudia Sheinbaum había convocado al Zócalo una gran manifestación anti-Estados Unidos, anti-Trump, etcétera, que al final pues, Trump pospuso algunas medidas y yo creo que la presidenta entendió las implicaciones y acabamos en otro lado. Pero ese escenario, pues nunca se puede descartar. De baja probabilidad, pero nunca se puede descartar. Gracias, Carlos. Miguel Ángel, ¿quieres comentar algo al respecto? No, solamente que creo que el tema de comercio internacional siempre es un tema relativo, ¿no? Al final tú importas donde estés más barato. Y dado que Estados Unidos viene en esta nota de imponer aranceles a nivel mundial, digamos, el hecho de que le eleves los aranceles a todo el mundo no significa que cuando te elevan los aranceles a ti vas a estar peor. Si te los suben a ti menos que a los demás, eso te da una ventaja favorable. Creo que dependiendo de las cosas que dijo Carlos en la negociación, va a haber oportunidades para que México quede mejor en términos relativos siempre. Y ahí la preocupación mía, creo también que Trump tiene presiones, que la tasa de inflación en Estados Unidos, si bien se ha estabilizado un poco, hasta ahora la Reserva Federal se ha resistido a bajar las tasas de interés. Si hay presiones inflacionarias derivadas por una falta de acuerdo con México o exceso de aranceles a México, ese escenario no creo que vaya a mejorar. Y eso me hace pensar que por más de que parezca que no sigue ningún patrón, hay una lógica política que predomina también en los Estados Unidos que evita el suicidio de, como decía Carlos, dos economías tan complementarias se empiecen a alejar a través de la imposición de aranceles altos en productos que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de sustituir. Entonces yo creo que eso va a abrir, y ahí la preocupación mía más que Estados Unidos es México, como decía Carlos, si México va a ser capaz de cumplir con algunos criterios establecidos, si no cumple, pasa a depender de que Estados Unidos considere ser más suave o más profundo dependiendo de la crisis que esté teniendo o de cómo perciba el impacto inflacionario. Lo mismo con las fuentes de energía y el uso de la energía, lo mismo con la economía verde. México tiene muchas oportunidades para aprovechar esta coyuntura. La pregunta si lo va a hacer o no, yo creo que no depende tanto de Estados Unidos, depende del propio México. Entonces, a mí me da más para ser pesimista con lo que veo aquí que con lo que veo del lado de allá, porque creo que del lado de allá al final se termina imponiendo el sentido común. Lo que sí va a ser necesario esta vez, recuerdo haber trabajado en Hermosillo, donde hay algunas multinacionales que compraban todos sus insumos a proveedores internacionales, que hoy en día muy probablemente vayan a incurrir en una violación. En aquel momento yo trabajé en Hermosillo en 2018, había muy pocos incentivos a desarrollar proveedores locales. Muy poco, porque te salía más costoso, porque se hacían acuerdos de compras a nivel internacional que te daban acceso a mejores negociaciones. Y si hay algo que esta movida hacia un proceso de reglas de origen más estricta va a llevar tanto a Europa como al propio México, es a la necesidad de mirar posiblemente en empresas locales y en su pequeña y mediana industria y de entrarle a un plan de desarrollo de proveedores para que México pueda cumplir con las reglas de origen y pueda mantenerse dentro de ese rango de aranceles que lo sigue colocando en una situación favorable en términos relativos. En materia de inversiones, en el tratado entre México y, perdón, entre la Unión Europea y Estados Unidos,
hay unos compromisos importantes de inversiones que tú los mencionaste, alrededor de 600.000 millones de dólares, y que hoy en día, de hecho, esas inversiones están alrededor de 100.000 millones anuales. Es decir, hay un incremento importante. ¿Cómo puede México, o sea, qué acciones específicas debería tomar México para asegurarse de que parte de ese capital fluya hacia acá y no se quede el flujo únicamente hacia Estados Unidos con estas imposiciones en este acuerdo, ¿no? ¿Hay allí alguna estrategia que ustedes consideren que México debería cometer para lograr mayor inversión europea y que no se desvíe toda a Estados Unidos? Mira, si estos 600.000 millones de dólares, que como dice Carlos, es lo que dice el acuerdo, ve tú a saber si luego se van a establecer sectores o alguna cosa más específica. Pero ciertamente, como es de ahorita, 2029, son 3 años, 600.000, 200.000 por año, es más del doble de la cifra actual. Si esa inversión ocurre en planta y equipo, México pudiera tener una oportunidad de insertarse como proveedor de esas plantas europeas establecidas o de funcionar como una suerte de hub complementario. El tema está en que qué puede hacer México. Bueno, más allá de tratar de la relación diplomática, lo que hace que te conviertas en un proveedor confiable de una empresa en Estados Unidos es lo que hace que te conviertas en un proveedor confiable de una empresa europea en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que si bien la oportunidad va a estar ahí y puedes hacer algo desde el punto de vista del canal diplomático, lo que va a depender al final de si la vas a conseguir o no es de tu propia competitividad y de tu capacidad para insertarse en las cadenas de valor de esos sectores, que habrá que ver si es margen intensivo, o sea, cosas que ya existen, que se van a ampliar. Si eso es así, hay que ver si México ya está insertado en esas cadenas de valor. Si es margen extensivo, o sea, si es que la Unión Europea va a invertir en códigos industriales en los que hoy en día no existe y va a montar plantas nuevas, es evaluar la capacidad de México para insertarse en esas nuevas cadenas de valor. No veo que tenga que hacer algo demasiado diferente a lo que tiene que hacer para ser capaz de insertarse en las cadenas de valor de firmas estadounidenses que funcionan en Estados Unidos. Gracias. Perfecto, yo creo que va a depender de las propias reglas de origen de las partes, que es algo que tampoco acabamos de saber, digamos, en todas las autopartes tienen cierta cantidad de acero, de aluminio, etcétera, y todavía no se ha definido bien, pues, qué contenido norteamericano o mexicano, norteamericano se esperaría que tuviera, o incluso específicamente de Estados Unidos, que es algo que en materia de acero y de aluminio parecería que es algo que quieren promover los Estados Unidos. Entonces eso tendrías que adaptar tus procesos para poderlo cumplir. Pero en principio lo que dice Miguel Ángel es cierto, es decir, una planta de Volkswagen que se fuera de Puebla a Austin, pues una parte importante de sus proveedores pueden seguir siendo los mexicanos. Y creo que ese es el escenario pues, más probable, que parte digamos, que las armadoras, algunos de sus productos se muevan a Estados Unidos o las plantas nuevas vengan en Estados Unidos, que habrá que ver porque son plantas que toman mucho tiempo, que requieren una serie de requisitos que no sé si los vayan a cumplir rápidamente, pero si se llegara a dar, pues una parte de esas automóviles que se hacían en México con insumos mexicanos, pues esos mismos insumos se podrán llevar ahí si las reglas del juego lo permiten. Ahora, yo creo que hay un tema adicional que hay que ver cómo se equilibra, que es el caso chino. Digamos, Estados Unidos arrancó muy agresivo con China y es con el único país que está teniendo una verdadera negociación. Todo lo otro es, esto es lo que hay, si te gusta, fírmalo, si no hay, te vista, ¿no? Con Estados Unidos, con China, Estados Unidos se dio cuenta que había una serie de riesgos muy importantes en las cadenas de suministro de China al mundo, las tierras raras y algunas otras cosas, que obligó a los Estados Unidos a cambiar la estrategia. Y eso va a ser muy importante para entender cuáles son esos, porque México compite con la economía de China en muchos, con los chinos en muchos procesos, y habrá que ver pues cómo quedan esas reglas de exportaciones de China a Estados Unidos, y además con estos principios que están claramente en el Tratado de Vietnam, en el de Japón y el de Europa, que no triangulen a través de estos tres países y que seguramente nos lo impondrá en un tratado futuro que no triangule México China a través de México.
y eso te puede abrir espacios para producirlo tú. Digamos, China sí ha sido devastador para la industria de toda América Latina. México se ha defendido un poco mejor porque exporta muchas cosas a Estados Unidos y eso le da una cierta escala. El reto sería aprovechar un tono arancelario pues, más alto contra China en México y en el mundo que le permita regresar a ciertos procesos manufactureros. Gracias, Carlos. Hablando ya de temas más políticos, geopolíticos, en algunas intervenciones que tuve la oportunidad de revisar tuyas, Carlos, en la prensa y en algunos medios, señalaste que Estados Unidos hoy en día está cambiando las reglas de juego y está utilizando la seguridad nacional para justificar aranceles, es decir, es una herramienta meramente política. ¿Cómo esa tendencia de mezclar lo económico con lo geopolítico afecta el papel de México como su socio comercial o uno de sus socios comerciales más importantes y qué implicaría para nuestra diplomacia comercial en México? Lo último no lo entiendo muy bien, la diplomacia comercial, porque parte del problema es que desmantelamos todo eso, pero déjame empezar por tu pregunta. Ok, Digamos, uno de los grandes beneficios del Telecán en sus orígenes y el propio Temec es construir un espacio propio de lo comercial que no se vea afectado por los otros segmentos. Antes del Telecam, los Estados Unidos tienen una enorme discreción para, por presiones de los agricultores de no sé dónde, poner un arancel a no sé qué producto, por un problema de otro tipo, bloquear tal cosa. Entonces, el gran mérito fue tener esferas. Vamos a tener espacio de negociación en seguridad, en materia comercial, en materia de infraestructura, en materia de telecomunicaciones, y funcionó bastante bien. Por años se aislaron los problemas y Trump, en una visión muy transaccional, de un hombre que dice, si yo tengo más poder que tú, ¿por qué te voy a tratar igual que a ti? Pues dijo, yo voy a usar mi mayor poder para imponerme en muchas otras cosas. Entonces, claro que eso a México lo deja en una posición muy débil, porque además es cierto que la estrategia de abrazos no balazos pues, es una estrategia absurda que generó una expansión del crimen organizado. Cuando la presidenta Sheinbaum mostraba por ahí de haber sido febrero unas gráficas donde se veía claramente que desde octubre que ella llegó empezó a caer el decomiso de fentanilo en Estados Unidos proveniente de México, Trump seguramente vio esa gráfica y dijo, ¿y por qué no lo hiciste antes? Entonces, para él es muy claro que esto funciona. Si te presiono, haces. Y entonces la diplomacia comercial queda supeditada a esto, a que el secretario de Seguridad resuelva tal cosa, que no hay un problema en migración por tal otro tema, y entonces no generas el espacio de certidumbre y de cierta lógica técnica para administrar lo estrictamente comercial. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado, que vamos a estar, les pasó a los japoneses, ¿no? Ya habían firmado un tratado y un día se amanecieron que resulta que les iban a poner otra vez un arancel extraordinario, no me acuerdo por qué tema. Entonces, aún resolviendo el tratado, si la volatilidad de Trump continúa y no dice, pues ya llegué a esto y con estas reglas, yo mismo me voy a comprometer a seguirlas, y no se ven contaminados por otros temas. Pues el caso brasileño, o sea, Brasil en principio no tendría ninguna razón para tener un arancel recíproco, porque el arancel recíproco como les llaman ellos, el arancel recíproco, la idea es yo te lo cobro porque has abusado de mí, porque yo tengo contigo un déficit comercial permanente. Pues con Brasil tiene al revés, tiene Estados Unidos un superávit, pero se enojó por lo de Bolsonaro y les metió el arancel. Entonces, eso vuelve para todos los países un mundo de enorme incertidumbre y sabemos que la incertidumbre lo que hace es paralizar las decisiones. gracias. Alejandro, si quieres recopilar preguntas también de la audiencia, las podemos recibir a través del chat y mientras la gente formula sus preguntas, me gustaría preguntar acerca de no sé si les pasa a todos los que estamos acá que escuchábamos nearshoring todos los días en la prensa y en los medios y hoy ya se escucha mucho menos, ¿no? A pesar de las tensiones, México sigue siendo un destino importante o clave para el nearshoring, pero estas amenazas de aranceles y el problema o la falta de certidumbre jurídica en la decisión
o sea, cómo va a impactar en las decisiones de las empresas para reubicar sus producciones en México o tener que irse a Estados Unidos o a otro destino, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema del nearshoring? ¿Todavía existen posibilidades de instalación o hay una tendencia decreciente en función de las amenazas prácticamente cada 90 días refinanciadas por Trump? Fíjate, yo creo que el tema de nearshoring era una realidad y es una oportunidad. Antes de la llegada de Trump, ya habían llegado inversiones a México con el tema nearshoring. Ahí Carlos y yo hemos tenido discusiones con otros colegas de qué se define como nearshoring, porque lo que es verdad es que no llegó ninguna inversión a una cosa que ya no existiera. O sea, llegaron inversiones que estaban orientadas a expansión de capacidad en industrias existentes. Eso sí es para aprovechar la oportunidad del mercado norteamericano. A mí me parece nearshoring. Otros colegas, incluyendo en el Banco Central de México, pensaban que nearshoring era que se relocalizara algo que no existía. Bueno, en ese sentido, ya antes de Trump venía pasando muy poco. No quiere decir que la oportunidad haya desaparecido, pero lo que decía Carlos, o sea, la incertidumbre genera que se detengan todas las inversiones hasta que por lo menos se clarifiquen las reglas del juego. Y esas se detienen en el margen extensivo y en el margen intensivo. Entonces yo creo que la oportunidad sigue existiendo. México va a seguir siendo un vecino de Estados Unidos. En cualquier caso en el que esto se equilibre más adelante, creo que va a ser un proveedor importante. México sí debería tratar veo a Carlos que tiró la toalla un poco con el tema de la diversificación productiva y acceder a industrias más complejas. No hay ningún país en América Latina con las capacidades productivas de México. En ese sentido, no hay ningún país mejor posicionado para reutilizarlas para desarrollar cosas más complejas. Que tenga el potencial, ya lo sabemos nosotros los venezolanos, no quiere decir que ese potencial se vaya a materializar, pero ciertamente México está en una posición privilegiada. Yo sigo creyendo que es una oportunidad normal que la oportunidad haya entrado como una suerte de stand-by, se haya perdido mucho entusiasmo. Ya desde antes no se veía demasiado movimiento en nuevas industrias, sino expansiones de capacidad en industrias existentes. Y creo que hasta que no se termine de negociar el TEMEC, no cabe esperar que ocurran inversiones significativas. La oportunidad está ahí, pero para materializar esa oportunidad creo que vamos a tener que esperar a tener reglas de juego más claras. Carlos. Estoy fundamentalmente de acuerdo. Yo no tiro la toalla, veo que el país está tirando la toalla. Es decir, creo que las cosas que tendrías que estar haciendo para poder aprovechar eso, pues no lo estamos haciendo. ¿Cuáles serán esas cosas? Pues ir más allá de nuestra ventaja de mano de obra y de localización geográfica. Veamos, el extremo es la infraestructura de la Ciudad de México decaída, que pues quién sabe cuánta inversión te aleja por no poder ser el hub que hubiera podido hacer si hubiéramos tenido Texcoco. Entonces, esa es mi preocupación. Y los datos están ahí, la inversión extranjera y local pues, ha ido, lleva que 18 meses cayendo, el PIB este año va a crecer 0,2 si bien nos va, es el partido, el partido, el país de América Latina que menos va a crecer. Entonces, pues estamos en ese stand-by. Concuerdo contigo, Miguel, que si llegamos a un equilibrio menos malo que los otros y es creíble que se puede sostener, va a seguir habiendo muchas oportunidades, por lo menos en esto de ampliar lo que ya tienes, porque lo que siempre nos olvida es que la economía gringa es tan grande que pues, va requiriendo nuevas capacidades productivas que muchas de ellas no pueden hacerse en Estados Unidos. ¿Qué probabilidades ven ustedes que Europa, eh, algunos de los países de la Unión Europea, cuestionen el acuerdo ya firmado, por ejemplo, con eventos? Bueno, primero apenas se promulgó, el canciller alemán y el primer ministro francés criticaron el pacto expresando que había un temor enorme a que perjudicara la competitividad europea debido a que hay mayores costos para las exportaciones. Y el comisario de Comercio de la Unión Europea, Marco Sefcovic, lo que dijo que fue el mejor acuerdo que pudimos conseguir en circunstancias muy difíciles. Ese fue su comentario. Ahora, cuando uno analiza este tipo de comentarios y analiza además lo que acaba de hacer Trump recibiendo a Putin en Alaska y pasándose a la ligera, a la torera, a toda digamos, la oposición fuerte y legitimando a
a Putin delante de la comunidad internacional dándole la mano con alfombra roja, pienso que pueden venir tensiones importantes de Europa y que puedan traducirse en cambios o en objeciones a este tratado y a la implementación de este tratado. ¿Cómo ven ustedes esa parte política Europa, Estados Unidos y ahora Rusia metida en el paquete, ¿no? Sí, yo creo que una vez que se conozcan los detalles del tratado, ahorita lo que hay son como instrucciones muy generales, puede haber oposición. Yo también creo, y esto lo conversaba con Carlos cuando hablábamos si se imponían aranceles muy altos sobre México, si la respuesta óptima era retaliarse o no, y creo que ambos estamos de acuerdo que hubiese sido una tontería arroparte en la bandera y decir, pues tú me pones este arancel y yo te pongo este, porque no te va a ir mejor, y probablemente quienes llegaron a la conclusión de que este es el mejor acuerdo que pueden conseguir en Europa en las circunstancias actuales hayan hecho un cálculo similar, en el sentido de que una medida retaliatoria que hubiera terminado no con el arancel de 15, sino a su vez con uno mucho más alto, que hubiese dado inicio a una suerte de guerra de aranceles, hubiese perjudicado más a la Unión. Dicho eso, una vez que se conozcan los detalles, lo normal sería que en una unión de tantos estados distintos con posiciones distintas, haya oposición. Yo creo que si uno lo mira con cabeza fría, probablemente esto es lo mejor que han podido hacer under the circumstances. Estoy de acuerdo, además, entiendo que esto no tiene que ser no tiene que ser aprobado por todos los estados, o sea, no es como los tratados de libre comercio que tienen que pasar por una serie de cosas, es como un acuerdo entre los países, pero aún así, pues sí va a haber gente que no esté contenta, los franceses querrían exportar más champaña con un arancel más bajo, bueno, eso es inevitable, pero supongo que el equilibrio se va a sostener, porque además si Trump genera, ha sido muy eficaz en eso, genera mucho miedo. No quiere ser el que se queda señalado por Trump y que lo lleva a una medida arbitraria que pues, puede causar mucho daño por un buen rato, ¿no? Es una amenaza creíble, ¿no? Además, lo que está haciendo, pues. Sí, ha sido muy eficaz en eso. Sí, y cómo ven ustedes la reacción o las respuestas del gobierno mexicano? ¿O cómo piensan ustedes que el gobierno mexicano ha manejado las continuas amenazas de los Estados Unidos y de Trump específicamente en temas arancelarios y en otros temas geopolíticos? Para Carlos. Yo creo que bien, lo dije de pasada un poco. Yo creo que la presidenta arrancó, recuerden cuando la primera amenaza arancelaria dijo, si ellos nos suben el arancel, se los vamos a subir. Y luego yo creo que AMLO le recordó cómo reaccionó él cuando lo amenazó el primer Trump. AMLO con ese estilo tan peculiar dijo, al día siguiente que Trump había amenazado que si no hacíamos algo en la frontera nos subían. En ese entonces eran aranceles bajitos, ya se nos olvidó cómo se ha ido escalando todo de 15%. AMLO dijo, yo no creo en el ojo por ojo, diente por diente, porque todos vamos a sacar todos chimuelos, que es un poco lo que decías tú, Miguel Ángel. Es decir, si todos lo hacemos, vamos a sacar todos chimuelos. Entonces hay que negociar cómo, veamos que se puede negociar. Es una posición difícil, es una posición desde cierta debilidad, tiene una plataforma fuerte, pues una presidente que controla, por lo menos tiene, su partido tiene una mayoría en las cámaras, el Poder Judicial va a ser de ella, etcétera, un alto nivel de aprobación, toda la complicación de quién manda ahí, pero sigue siendo una presidenta muy fuerte, y yo creo que lo ha manejado bien, que los desplantes con Trump no pagan. Los que han tenido, paga en Brasil, y Palula es una gran cosa. Le acabó ayudando a los liberales en Canadá, ganó Carney gracias a ello, pero un presidente en funciones en México, los desplantes contra Trump no pagan. Y qué bueno que ha tenido la racionalidad de pensar en el mediano plazo y no en el aplauso nacionalista, que como todos sabemos en América Latina se gana fácilmente. Tengo por aquí algunas preguntas que están en el chat. Carolina pregunta, mencionaron que México podría tener fortalecida o salir fortalecida una política de capital nacional o compra nacional. ¿Esto no contraviene a los principios de la OMC? ¿Y en qué sectores puede proteger su producción local? No, yo no sé si se malinterpretó, a lo mejor lo dijo Carlos, no creo. Yo lo que dije es que le iba a convenir a México desarrollar una política de proveedores upstream, Ok. simplemente porque si para acceder a los beneficios arancelarios te van a requerir que el componente importado de tu producción no sea más de cierto porcentaje,
eso va a aumentar mucho los incentivos del país a desarrollar proveedores locales para seguir teniendo acceso. Eso dista mucho de made in México y compre mexicano, ¿no? Es un enfoque distinto impuesto por la necesidad de seguir accediendo a tasas arancelarias preferenciales vía contenido local. Y si tú no lo tienes, pagas un arancel muy alto, entonces tienes un incentivo para tenerlo. Por donde sí puede haber un esfuerzo usando hay algunas de las facultades de aranceles extraordinarios que les hemos puesto a los chinos en zapatos y otras cosas, es continuar con esa protección sectorial que pues, tiene una cierta lógica si quieres proteger ciertos sectores que podrían ser buenos insumos para tus cadenas nacionales, pero el problema de la protección, lo vamos a ver en Estados Unidos también, es que una vez que lo empieza a poner acá siendo capturado por otros actores, y aunque ya no tenga lógica económica tenerla, pues es muy fácil, muy difícil de quitarla. Pero yo creo que el incentivo, es decir, el objetivo central de la política industrial mexicana tendría que ser generar los incentivos correctos para que esta sustitución de importaciones tenga lógica económica por ella misma, dada este nuevo escenario arancelario con los Estados Unidos. Gracias. Por aquí hay una pregunta de Ricardo Pérez Capriles. ¿Por qué México no ha explotado el comercio con Centroamérica y Latinoamérica dejando la puerta a la entrada de China? Y comenta que no sé si saben que acerca de un megapuerto que China construyó en Perú para tener acceso a toda Latinoamérica. Pues yo creo que el sueño bolivariano, ¿quién mejor que ustedes conocen sueños bolivarianos? El sueño bolivariano lleva a Pesadilla, nosotros, Carlos. ¿qué? Pesadilla bolivariana. Pero Pues bueno, digamos, cuando era más sueño, la idea de la América Latina unida, etcétera, pues siempre se ha enfrentado con la fragmentación geográfica, las complicaciones de infraestructura y en el caso de México, la fuerza gravitacional de Estados Unidos. A Centroamérica hay una cierta creciente exportación e integración con los países de la región, pero Brasil nunca hemos podido firmar un tratado de libre comercio porque los intereses económicos de ambos países, sobre todo los brasileños, creo yo, han logrado frenarlo. Y con los otros países de la región que tenemos tratados de libre comercio funcionan razonablemente bien. Pero bueno, no nos olvidemos que la economía de Colombia es del tamaño de la Connecticut. O sea, allá arriba tienes una cosa gigantesca. Entonces, pues, ahí te encargo que vayas a exportar a Nicaragua. A lo mejor tienes un cierto ventaja. Y luego, en el caso de los chinos, pues hay muchos productos que son brutalmente competitivos. Entonces, ir a competir con China en Brasil no es nada fácil. totalmente. Y Hay yo otra- creo a eso que tú decías, he encontrado después de 2 años y medio viviendo en México, que eso que decía Octavio Paz, de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, tiene cierta razón de ser. O sea, en México se mira a Estados Unidos, se mira al norte. Y ahora que en la escuela estamos haciendo esfuerzos por conquistar el mercado centroamericano y hemos hecho muchos progresos, yo tengo la impresión de que si hubiera conquistado un mercado del Paso, me hubiera traído a 15 estudiantes de Austin, eso sería celebrado mucho más que estudiantes de Costa Rica, Panamá, El Salvador. Creo que ahí hay algo. Más allá de la impresión y la preferencia, sí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es que México decidió por omisión entregarle su hub textil y de confección a China en pleno antes de hacer un esfuerzo por mantenerlo en las regiones del sur de México que se parecen muchísimo a Centroamérica. O sea, Chiapas se parece mucho más a Guatemala, Honduras y El Salvador que al resto de México. Cuando uno va hoy en día a El Salvador, a Guatemala y a Honduras, el principal producto de exportación es confección y textil. De alguna manera, esos países se organizaron para retener la exportación de confección y textil frente a la competencia china. ¿Lo van a poder seguir haciendo? No lo sé. México en ningún momento se planteó que esas plantas que estaban en el centro, centro-norte, se movilizaran hacia zonas de mano de obra más barata, muy parecidas a Centroamérica, lo cual hubiera requerido un esfuerzo de Estado, porque no era movilizar la planta, era movilizar la carretera, crear la infraestructura, hacer efectivo el puerto. Entonces el país decidió entregar en pleno ese segmento antes de tratar de aprender de sus vecinos del sur, y eso me llama muchísimo la atención porque es una oportunidad perdida.
es un país tan grande que tiene vocaciones completamente diferentes. Entonces necesita agencias de promoción de inversiones por región y necesita alguien pensando en estos temas por región. Y la verdad que no lo he visto desde que llegué en este tiempo y mucho menos después de la desaparición de ProMéxico. En Sí, respeto a es un adelante. muy buen punto el de Miguel. Déjame decir una cosa rápida de datos. ¿Cuánto de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos antes del TEMEC? Igualito que ahora, 80%. Lo único que cambió fue el volumen. En ese sentido, exportamos mucho más a América Latina, que bueno, es un país mucho más integrado al mundo, pero 80%. ¿Cuánto exporta Canadá a Estados Unidos de su comercio? 80%. O sea, esa fuerza gravitacional hace muy difícil esas miradas que tendríamos que tener. No digo que no tendríamos que tener, pero no solo es que se celebraría más, Miguel, a unos estudiantes del Paso, sino dirías, luego del Paso está Houston, Dallas, que es todo Centroamérica junto, ¿no? O sea, un esfuerzo en Texas es, la economía de Texas debe ser ya más el doble, el doble del tamaño que la economía de México. Entonces, pues el esfuerzo que rinde ahí tiene un potencial gigantesco. Excelente. Mira, no, nos estamos ya pasando el tiempo. No sé si podemos extender unos 5 o 10 minutos más si ustedes están de acuerdo. Eh, Hay un par de preguntas. Hay una muy política interesante de Noel Coto. Nunca, nunca sé cómo pronunciar tu apellido, Noel, así que voy a decir Noel. Kotokovich, creo que es. Las elecciones de medio término en los Estados Unidos podrían, en un escenario político desfavorable para la actual administración de los Estados Unidos, tener algún efecto importante en toda esta temática, y un eventual cambio político en 3 años y medio de la actual administración no implicaría que los tomadores de decisión de inversión privada importante intenten surfear la ola, una especie de wait and see, hasta esperar a una posible nueva realidad de Estados Unidos a futuro. Pues sin duda pueden tratar, pero 3 años y medio de wait and see Es es como too mucho. late. Ya no hay mucho que ver. Pero creo que la noticia es peor. Yo creo que el discurso proteccionista también está en el Partido Demócrata. Si uno ve lo que anda en su gira haciendo Ocasio Cortés o el discurso aún más de izquierda del candidato a la alcaldía en Nueva York, es decir, va a ser muy difícil romper, regresar al mundo de la globalización y del libre cambio en el corto plazo. Porque aunque vaya a tener los costos inflacionarios que va a tener, que comentaba Miguel, los sectores ganadores pues están ganando. Hay que ver qué bien le está yendo a las empresas del acero en Estados Unidos. Van a subir los precios, van a tener utilidades mejores, etcétera. Y se ha consolidado ahora la idea de que la globalización es dañina, que ha generado desigualdades, que ha dificultado el salario del blue collar worker. Y aunque tiene todas las otras virtudes que conocemos, creo que vamos a estar un tiempo atorados acá. Entonces esperemos que sea en un equilibrio más o menos rápido, que aunque haya nuevos aranceles, relativamente le convengan a México y que pronto se reanuden las inversiones. Hay una pregunta desde Canadá de José de Paul, quien pregunta cómo ven las opciones de Canadá dada la incapacidad del gobierno canadiense de lograr un acuerdo que le beneficie. Pues me aventuro porque pues, no soy para nada experto en esa región. Yo creo que el problema con Canadá tiene una serie de complicaciones que no tiene en el caso mexicano. No, ni siquiera estoy hablando de lo comercial, sino político. Cuando Trump dice que quiere comprar Groenlandia y que quiere regresar a tener el control del canal de Panamá y que le gustaría que Canadá fuera el Estado 51, lo dice de verdad. Él tiene una visión siglo XIX, donde el que tiene el poder debe poder tener el prime real estate de la región. Y él sí no entiende cómo es que los canadienses no son parte de Estados Unidos. Esto ha generado una reacción nacionalista muy poderosa en Canadá que obliga a Carney a tener unas respuestas mucho menos acomodaticias que las de Claudia Sheinbaum.
Y creo que Canadá pues, está tratando y tiene en algún sentido una mejor posición que México, tratar de fortalecer sus relaciones con Europa, eh, pero sigue siendo un país pues, muy dependiente de Estados Unidos. Por ejemplo, si el famoso domo dorado que quiere hacer Estados Unidos requiere para que funcione contra los misiles potenciales chinos o rusos, requiere la colaboración de Canadá, pero ya le dijo a Estados Unidos que si quiere eso, se hace el Estado 51 o paga por el servicio de tenerlo. Entonces, creo que lograr un equilibrio constructivo ahí va a ser más difícil, porque además, pues, el primer ministro de Canadá ha estado defendiendo ciertos puntos morales o que le considera él ideológicamente importantes, como lo del Estado de Palestina, que pues, uno puede simpatizar o no con esa idea, pero el costo era evidente y Carney prefirió defender esos principios, Claudia prefirió no defenderlos. Y sí se embarcaron en eso que preguntaban antes aquí de Made in Canada y compra canadiense y no compra de Estados Unidos. O sea, hay una reacción más virulenta política, no sé si llamarla moral, que dificulta que se llegue a un acuerdo. Ahora, Canadá también es un país que tiene muchas asignaturas pendientes en términos de diversificación. Yo diría de los países que tienen un alto ingreso, quitando Australia, que es un caso excepcional de dependencia exclusiva de materias primas y altísimo ingreso. Quitando Australia, Canadá es el segundo país de ingreso alto con mayor exportación en componentes básicos de commodities, petróleo y agricultura. Entonces, el propio país ha dejado de hacer esa tarea que decíamos que ha dejado de hacer México, siendo un país con un ingreso mayor, ha administrado su riqueza natural de una mejor manera, pero sí se pudiera ver más perjudicado como consecuencia de esa falta de dinamismo combinado con la falta de un acuerdo con los Estados Unidos por todos estos temas que hablamos. Excelente. Bueno, Excelente. creo que ya... Sí, yo me voy a atrever, Juan, a decir Adelante. una pregunta también. Sí, sí. Yo quería, tú sabes que creemos que Trump es eterno, es para siempre. Tenemos una sensación de que lo que hace Trump nos va a marcar para el resto de la vida. Pero quitando ese efecto Trump y, 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 y viendo que ustedes dan clase y están con estudiantes jóvenes, yo quisiera saber cuál es el México que podemos visionar post-Trump, después de Trump. Profe, yo creo que tú estás mejor preparado. Pues mira, yo creo que algo que tú decías, Miguel, va a depender mucho más de lo que hagamos nosotros que de Trump. Esto que decía Miguel hace un segundo, la verdadera preocupación en México para mí con los jóvenes no es si Trump o Vance o qué sé yo, porque pues, creo que el proceso de integración es difícil frenar, las complementariedades ahí están, etcétera. Hay algunos retos para él con muy particulares nuevos, como no tener la válvula de escape que ha sido la migración a Estados Unidos, que ya no sabemos qué impacto político va a tener, pero el nuevo problema es, vamos a seguir siendo un sistema democrático, cuando la gente se canse de Morena, si es que continúa en este crecimiento bajo y empieza a tener problemas fiscales, va a haber las condiciones políticas para hacerlo o no, va a poder o no enfrentar el tema de seguridad, que es para los jóvenes, no nuestros estudiantes, pero para el promedio de los jóvenes mexicanos, lo más dramático es el riesgo en su seguridad personal que viven muchos por el acoso del crimen organizado. Entonces, creo que es mucho más cómo resolvamos ciertos temas nosotros que si Trump es eterno o no es eterno. De acuerdo. Excelente. Bueno, para concluir, quiero agradecer enormemente a Miguel Ángel y a Carlos por su aporte y su análisis de este tema tan importante para México y para quienes estamos en esta llamada. Definitivamente es un entorno complejo que coincido en que va a depender mucho de lo que hagamos internamente y cómo podamos defendernos o cómo podamos ser proactivos para diversificar, para invertir en sostenibilidad y tener una gestión mucho más estratégica de estas incertidumbres que hoy en día estamos viviendo. Gracias a todos por su participación y esperemos poder contar con estos panelistas para analizar otros temas en el futuro. Muchas gracias a ustedes Encantado. por la idea y gracias a los que nos acompañaron, algunos de los cuales son
alumnos míos como Lorena Liendo, que es mi alumna del máster en finanzas en el IES en 2009, y Noel, que es compañero mío. Gracias por el compromiso con el IESA y en especial gracias a ti, Carlos, que no tenías vela en este entierro, Yo ya lo tengo y por quiero tu seguir compromiso teniendo. y has sido muy generoso con tu tiempo. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Muchas Gracias. gracias, Carlos. Un gusto Gracias, a Miguel todos. Ángel. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Cuídense.